bajarle el volumen porque nos bloquean en el Face si seguimos con la canción por el Face, por las páginas sociales. Es la política que tienen las redes sociales, que si usted está poniendo alguna adoración y alabanza y el cantante la registró como suya la canción, si usted no paga, no puede transmitirla por ninguna red social. Se la bloquean. Entonces, para evitar eso, pues nos toca quitar hasta las cortinas musicales. ¿Tienes otra pluma? Bueno, buenas tardes. Dios les bendiga. Quiero que abran su Biblia. Vamos al libro de Juan, Nuevo Testamento, capítulo 5. San Juan, capítulo 5, o en hebreo es Yohanan, capítulo 5, verso 1 al 9. Vamos a analizar 9 versículos nomás en este tiempito que nos queda. Y lo tradujeron como Bethesda. Diga conmigo, Bethesda. Bethesda traduce a nuestro idioma o en español como casa de misericordia. Eso es lo que traduce Bethesda. Entonces vamos a analizar solamente 9 capítulos hoy, porque hay una riqueza tremenda ahí y es necesario conocer lo que estaba sucediendo en esa época, porque es lo mismo que puede estar sucediendo con nosotros. Y es algo impresionante, que es tener a Cristo a nuestro lado y no reconocerlo. Tener al Mashiach o tener a Yahshua HaMashiach a nuestro lado y no reconocerlo. Y pronuncio Cristo porque así lo conocimos, así nos enseñaron los romanos a conocerlo como Cristo y le pusieron después Jesucristo. ¿Sabemos? ¿Dijiste que era Yohanan? Yohanan es Juan. Este es el hebreo Yahanan, se escribe Yahanan, se pronuncia Yohanan, pero es Juan, libro de Juan o San Juan, lo encuentra en sus Biblias, capítulo 5, verso 1 al 9. Y es una historia real, una historia espectacular que me ha gustado. Y vamos a entrar al contexto. Dice las Biblias y dice la Torah que es un lugar que vamos a encontrar en Jerusalén. O sea, esto fue basado en Jerusalén. ¿Sí? Fue una historia real. Fue algo. Yohanan es Juan. Traduce Juan. Entonces, una historia real es una historia, o con esto, real. Algo que sí sucedió en Jerusalén en la época del Mashiach o Mesías, a quien llamaron Cristo. Mashiach, que es igual a Mesías, y traduce también Cristo. Hay que recordar para todo el mundo que Cristo es la traducción que Roma le dio. ¿Ok? Pero Cristo traduce Mesías. Por eso sí se puede tomar la palabra Cristo. Si usted quiere hablar en hebreo, tiene que decir Mashiach. Si usted quiere hablar en español o en inglés, es Mesías. Ya, o Cristo, y creo que en inglés le dicen Jesus. Christ. Repíteme. Cristo es Christ. ¿Me lo deletrea por favor en inglés? C-H-R-I. ¿Y de puntito? Sí, S-T. ¿Cómo se lee? Christ. Entonces, Es Cristo. Mire cómo cada idioma cambia, ¿cierto? Por eso cuando también hay personas que están marcando que no, que es que usted tiene que hablar hebreo. No. Ahí sí nos ponemos en la raya, porque el libro de Apocalipsis dice que en la adoración celestial va a haber multitudes de toda tribu, lengua o idiomas y nación. ¿Ok? Entonces vuelvo y lo repito. En hebreo, esto es el atributo Mashiach, que es Mesías, es igual a Cristo en español, o en inglés, Christ. ¿Ok? Y esto sí, todos estos atributos traducen enviado, ungido, testigo fiel, ¿ya? Y estos atributos solamente y únicamente los recibe el Elión. Diga conmigo, Elión. El león. No el león. Me van a confundir, ¿no?
Elión. Elión. ¿Ya? Elión. Es que por ahí hay algo en Apocalipsis, en las traducciones, que le dijeron que él es el león. Escuchen lo que dijeron. Dijeron que es el león de la tribu de Judá. No. Y realmente es el Elión, la máxima autoridad. ¿Ok? Máxima autoridad. Sí. Acuérdense que Elión traduce la máxima autoridad. La máxima autoridad. Máxima autoridad. Testigo fiel, el Señor de señores. ¿Ok? Todos estos son los nombres que reciben en los diferentes idiomas. Llamémoslo, aquí lo voy a encerrar en rojito, es hebreo, español, romano, que es el mismo español que nos dieron nosotros, y inglés, ¿ya? Todo esto que está aquí ¿Cristo traduce. es en qué dices? Romano. Ese es romano. Pues al Romano y español. español, porque del romano lo tradujeron al español Y así. este otro es... Entonces hebreo. Esto es hebreo, esto es español, esto es romano y esto es inglés. Inglés. ¿Ok? Romano es Cristo y Entonces, todo eso traduce, o lo que significa es enviado, ungido, testigo fiel. Y todos esos atributos recaen sobre un solo ser. Escuchen lo que estoy diciendo, no una sola persona. Porque el Mesías era humano y divino, no era 100% ser humano. Que era rey de reyes. Y algún momento vamos a explicar por qué era 100% humano y por qué era también 100% divino. ¿Por qué? Por el tema del ADN y los cromosomas. Pero ahorita no me voy a meter en ese tema. ¿Listo? Entonces, estos atributos solamente los recibe el Elión. Diga conmigo, Elión. Elión. ¿Qué traduce? La máxima autoridad. La máxima autoridad. Volvamos a ponerlo. En los cielos, en la tierra, o con esto que traduce la Torah, en los mundos bajo el agua, y en los mundos Inferiores. exacto, perfecto, mundos inferiores. ¿Ok? Entonces, normalmente en la traducción al cristiano le enseñaron, no le enseñaron Elión, sino le tradujeron Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ok? Así se lo tradujeron. Pero al cristiano le enseñaron que el Rey de Reyes y el Señor de Señores es Jesucristo, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Pero Jesucristo es un nombre romano, no hebreo. Entonces, ¿a quién llamaron el Elión? Al Mesías. ¿Quién era el Mesías? Le pusieron un nombre, Roma le puso este nombre que no es correcto. El nombre de él es Yeshua HaMashiach. ¡Yay! Ok, la felicito a Nancy porque se acordó. Sí me acordé. Yeshua, aquí lo voy a escribir abajo, HaMashiach. ¿Ok? Este es un nombre real en hebreo. Mucha gente le dice, acuérdense que le dicen Yeshua. ¿Sí? Y hay un paralelismo porque Yeshua traduce salvación y Yahshua traduce el Salvador. Le faltó una H al último. Lo último que le agregaron. Entonces, ahí hay un paralelismo, ¿no? Entonces, mucha gente le dice Yeshua, el pueblo judío le dice Yeshua porque no le dicen Yahshua. Solamente ciertos rabinos judío-mesiánicos y los roes, que son maestros de la palabra, avanzados en la palabra, en lo que es la Torah, determinan que debe tener la doble H. Esto es una abreviación que le dieron últimamente, pero debe tener la doble H igual que Yahweh, Y-H-W-H, que indica la esencia del Padre Celestial. Entonces nadie más en el universo es el Elión. Nadie más. Nadie más. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Exacto. Rey de Reyes y Señor de Señores o sea, Elión traduce Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Ok? Es el título máximo que le dieron a él. Entonces, ¿por qué vamos a esto? Vamos a lo siguiente. Porque estos títulos se los dieron
se lo dieron a él y estos atributos se encontraban en la Torá desde la antigüedad. El libro de Juan, del apóstol Juan, el Mesías dice que Moisés hablaba de él, ¿ya? Y los profetas hablaban de él. Y el mayor profeta, el que más habló de él, fue el profeta Isaías, en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a anotar esta historia porque es espectacular. Me gusta mucho la historia, son 9 versículos nomás, no nos vamos a demorar mucho, vamos a analizar una situación. Porque estaba el Mesías y sus discípulos, ojo con esto, y vamos a comenzar con algo para probarlo. Me dice cuando si puedo borrar. Sí. Ya, listo, perfecto. Entonces, esta historia se basó en un día de Shabbat. Diga conmigo Shabbat. Shabbat. O día de reposo. Shabbat. Día de reposo. Shabbat traduce día de reposo. El séptimo día que fue ordenado por el Eterno, ¿cierto? Y hay que recordar que el séptimo día el Padre Celestial lo guardó cuando hizo la creación. 6 días trabajó y el último reposó, descansó. Y en lo que llamaron los mandamientos de él, o llamaron la ley, Reposó el domingo. reposó el domingo. El No, sábado. el El sábado. sábado. El sábado. Reposó el El sábado. sábado. Entonces, y en los mandamientos, vamos a escribirlo acá. Entonces, en la creación, Empezó a trabajar desde el domingo. él reposó el séptimo día, Pero en verdad era sabiendo, la mitad del viernes, ¿no? no, estoy hablando del Shabbat, no estoy hablando de mitad ni nada de eso, no me voy a meter con calendario, estoy hablando del Shabbat. Entonces, en la creación, él reposó el séptimo día, diga conmigo, séptimo día. Séptimo día. En la época de Moisés, cuando comenzó lo que llamaron ley, él en el quinto mandamiento Guardar. ordenó guardar este día. Ordenó guardarlo. Y el Mashiach, o el Mesías, o Cristo, voy a escribirle aquí Cristo, que es igual a Mashiach, lo guardó. Y esta historia de Yohanan o Juan capítulo 5 de Betesda se realizó o fue, esa experiencia se vivió en Shabbat, en el séptimo día. Recordando siempre que el primer día de la semana es el domingo. Ese es el primer día de la semana. Y todo el mundo lo puede investigar. Y el séptimo día es el Sábado. 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 Que Roma cambió, acuérdense que Roma cambió el día de descanso del sábado, el día de reposo de sábado, lo pasó a domingo en la época de Constantino y en el concilio de Trento lo ratificó. Entonces la historia cuenta lo siguiente, que en Jerusalén, acuérdense que Jerusalén es la capital de Israel y todavía sigue, y hoy en día es la capital del Estado de Israel o de los judíos, allá en el Medio Oriente. Y cuenta la historia que el día de reposo, pero el Shabbat, el Señor iba camino hacia el templo e iba con los discípulos. Ellos siempre permanecían juntos. Y él se le dio por entrar a un sitio que se llamó Betesda. Diga conmigo, Betesda. Bethesda. O bueno, diga conmigo, Betesda. Bethesda. Esta es la traducción que le dieron al lugar. Pero ahorita vamos a mirar en la Torá que realmente no se llama Betesda. Quiero que me vaya buscando en la Biblia, en la católica, es la Biblia, es la Vulgata Latina, ¿no? Búsqueme el libro de Juan, vaya buscando el libro de Juan, cuando lo menciono, capítulo 5, para comparar ahí. Libro de Juan. Sí, libro que está en el Nuevo Testamento, libro de Juan, capítulo 5. Para verlo atrás. Entonces, dice la historia, y se lo voy a parafrasear, le voy a contar la historia, para que cuando entremos usted se dé cuenta lo delicado que son estos 9 capítulos, 9 versículos, perdón. Y si ustedes son de los que lee la Biblia, pero no analiza la Biblia, se está perdiendo una riqueza tremenda. Y usted puede estar en un error en su vida en este momento. ¿Listo? Entonces la historia dice que era un estanque o un sitio. Vamos a hacer un círculo simplemente, ¿sí? Que tenía 5 puertas. Un estanque es como un sitio público, 2, 4, es como un sitio público que había en esa época
llamémoslo como una piscina, ¿sí? Digamos que es una piscina grande, o un estanque, un pozo grandísimo, ¿sí? Donde dice la historia que de tiempo en tiempo, escuche esto, dice la historia, de tiempo en tiempo venía un ángel. Vamos a dibujar un ángel acá como nos enseñaron, así lo logro dibujar al angelito. Bueno, digamos que tiene alitas ahí el angelito. Digamos que esto es un ángel, o una similitud de un angelito. Vamos a hacer lucecitas para decir que ¡Bravo! la historia dice que de tiempo en tiempo, o sea, nadie sabía el día ni la hora exacta en que el ángel aparecía. Pero cuando el ángel aparecía allí, es una historia real, ¿sí? Están los libros de historia, están todas las Biblias de todas las católicas, están todo, está en la Torah. Y dice que cuando el ángel aparecía, nadie lo veía, nadie podía ver al ángel, pero el ángel batía las aguas, movía las aguas del estanque, ¿sí? Y todo el mundo estaba ahí pendiente. Y dice la historia que el primero que se metía a las aguas, ese era sano de cualquier enfermedad. El primero que se metía a las aguas. Podían mandarse 10, pero el primero que tocara las aguas era el que recibía la sanidad. Si se metían más, Ya nada. de malas el amigo, le tocaba salirse y esperar otra vez que volvieran a agitarse las aguas. Entonces miren lo delicado que es, porque la gente tenía que estar pendiente de estar en el sitio, estar en el tiempo y en la hora exacta para recibir su milagro. Y eso pasa hoy en día. Si nosotros no estamos en el lugar correcto y en la hora correcta, no podemos a veces recibir los milagros. Porque hay personas que piensan que van a recibir un milagro porque simplemente clamaron. Y no. O eso es lo que habían enseñado. Y eso era lo que vivía el pueblo de Israel. Entonces la historia muestra, y vamos a leerlo, que el lugar se llenaba de multitudes de enfermos. Se llenaba de cojos, se llenaba de ciegos, se llenaba de sordos, de paralíticos, de leprosos, de mujeres con su enfermedad menstrual, de todo. Había de todo ahí reunido. Y apenas, bueno, imagínense la historia. Usted solamente imagínense ese lugar como una piscina grande y que se movían las aguas y el primero que llegara. Entonces era una lucha por conseguir su milagro. Y era una fe constante y una perseverancia para poder conseguir el milagro. Y para poder entrar. Y para poder entrar al agua. Entonces fíjese, ¿qué podía hacer por ejemplo un cieguito si no estaba bien ubicado a las aguas y no veía en el momento que las aguas se movían? ¿Qué podía hacer el pobre ciego? ¿Iba a llegar de primeras? No. Ahora imagínense por ejemplo una persona que estuviera paralítica. ¿Cómo hacía para llegar? Lo tenían que aventar al agua. Porque Exacto, pero no había gente que se quedara con él ahí esperando que el ángel llegara. Entonces usted imagínese a todo mundo al borde del agua, esperando, todos esperando. Pero en este momento que eso sucede, ¿cómo sabe el que va a entrar? ¿No es por el instinto o porque ellos sí están mirando? Porque están pendientes. Mire qué pregunta tan bonita la que usted acaba de hacer, por lo que está comentando. ¿Sí? ¿Quién recibía el milagro? El que estaba atento para recibir su milagro. El que estaba desprevenido no recibía su milagro. El que estaba distraído no recibía su milagro. El que de pronto se salía por un tiempo para ir a otra cosa o ir al baño a hacer sus necesidades, se perdía el milagro si el ángel llegaba. ¿Sí? Si no había quien lo llevara, peor, se perdía el milagro. Entonces fíjese, y vamos a leerlo, que era un sitio, y por eso lo llamaron en la traducción Betesda, casa de misericordia. Bethesda. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una casa de misericordia? Bethesda. ¿Donde tienen misericordia por la persona? No. Sencillamente porque todos los que estaban ahí estaban esperando que el Eterno hiciera misericordia con ellos. Entonces ahí viene la diferencia tan tremenda, y vamos a ver en la palabra, cuando usted tiene un encuentro personal con el Hijo de Dios, con Yahshua HaMashiach o el Cordero de Dios, cuando usted va a ver la diferencia a que usted esté esperando el milagro de un ángel. Y hay algo delicado que vamos a notar, y es que hay una persona que recibió el milagro. Entre la multitud, uno solo miró, uno solo recibió el milagro. Entre los muchos. Y vamos a ver algo muy, muy importante.
no estaba ni siquiera atento, porque ni siquiera supo quién le había hecho el milagro. Y lo más tremendo es que estaba parado frente al Elión y ni siquiera reconoció al Elión estando a su lado. El mismo Hijo de Dios le habló y ni siquiera supo quién le estaba hablando. No lo reconoció. Y es lo delicado para nosotros hoy en día, porque las Escrituras nos hablan de Él aún desde Moisés, aún desde la antigüedad, aún por los libros proféticos. Y no lo conocemos. Y no lo reconocieron en su momento. Y muchos de nosotros podemos, quizás que Él se nos pare a nuestro lado, porque Él tiene la capacidad aún de manifestarse cuando Él quiera y donde Él quiera. Y muchas veces puede que no lo reconozcamos, ni sepamos quién es. Es tremendo. Eso es fuerte. Entonces vamos a entrar a la palabra de Dios para mirar la historia, porque esto nos puede cambiar la vida y lo importante es que nos abra los ojos. Diga conmigo, hoy vamos a despertar. Vamos a despertar. Porque tenemos que reconocer al Hijo de Dios. Tenemos que reconocer al Hijo de Dios. Imagínense, entre esa multitud tan grande que había de enfermos ahí, uno solo recibió el milagro. Y no porque hubiera reconocido al Hijo de Dios, porque aún lo tremendo que me parece fuerte es que recibió el milagro y después el Señor se fue y él se fue contento y no supo quién. Hasta después fue que le dijeron. Y eso es delicado. Esto es fuertísimo. Listo, vamos al verso 1, capítulo 5 del libro de Juan. Capítulo 1. ¿Tiene la Biblia católica ahí? ¿Ya? Sí. Verso 1. Verso 1, por favor. Después vi en la mano derecha del que estaba sentado en el salió. Dice, en él salió un libro. Capítulo 5 de Juan. No. Lo que pasa es Creo que está leyendo otro. dice diferente. ¿Me puedes revisar, por favor? Es el 5. No, es Juan, el libro de Juan, no San Juan, San Juan 5. Nuevo Testamento. No las revelaciones de Juan. San Juan 5. Sí, es en la que está ella. Aquí está el de ella. San Juan, De paralítico de ver. Sí está, pero tiene que avanzar más. Tiene muchas cosas. Está como el otro capítulo que está leí. tergiversada también esa. Oh my goodness. Es esta, pero empieza como en el 2. ¿Qué dice el 2? Dice, al mismo tiempo vi a un ángel fuerte y poderoso pregonar a grandes voces quién es el digno de No, abrir? está leyendo Revelaciones, Apocalipsis. Está leyendo Revelación. Devuélvase más atrás, libro de San Juan. Ahí abrieron Ahí ese. está, 3, 4, 5. Después de esto, siendo la fiesta de los judíos. Exacto, partió listo, de ahora sí. Jerusalén. Esta es. Ahora sí, ¿listo? Témela tú en español y ahorita en español. ¿Listo? Vamos, déjamela ahí en la. ¿Hasta dónde? Verso 1 nomás, en la Vulgata Latina. Verso 1 más. Esa es la Biblia católica, la Vulgata Latina, que fue la primera traducción que se hizo de la primera Biblia que se escribió en el año 350 después de Cristo. ¿Listo? ¿Qué dice ahí? Después de esto, siendo la fiesta de los judíos, partió Jesús a Jerusalén. Hay en Jerusalén una piscina o estanque, dicha de los ovejas, llamada en hebreo Betsaida, la cual tiene 5 pórticos. Listo, vamos a leer ahora en español. Léamela alguien en ¿Y español. eso qué significa? Ya vamos a ver. Primero leamos. Esa es acaba de leer la Vulgata Latina. Vamos a leerla ahora en español. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Bueno, ponle cuidado. Entonces estamos hablando de una fiesta, que Jesús iba a una fiesta ¿de qué? ¿De los judíos? De los judíos. Ojo con esto. Y fue en Shabbat. O sea, fue el sábado. Fue en sábado, sí señora. Entonces, estas fiestas que habla la escritura no son las fiestas romanas. Ténganlo presente, son las fiestas que aparecen en el libro de Levíticos, capítulo 23.
¿Ok? Recuerden que los judíos jamás reconocen y jamás van a reconocer las fiestas que Roma estableció. ¿Ok? Sino las fiestas de los judíos que ustedes se encuentran en Levíticos capítulo 23. Por la razón que ellos dan por la Biblia esa, ¿no? Por la Torá. Por la Torah. Porque ellos O sea, sirven a ellos sí Acuérdense lo siguiente, que la Torá es el libro que sacaron de los profetas verdaderos y de Moisés. Y de ahí tradujeron las Biblias. Entonces, la Vulgata Latina es la primer Biblia que escribieron en el año 350 después de Cristo. Y esa que usted tiene en la mano, eso es una traducción de esa primer Biblia. Por eso está tan tergiversada y tan cambiada. Y todas las Biblias que tenemos nosotros, ya gracias por la pregunta, que lo voy a aclarar de una vez, todas las Biblias que tenemos nosotros son copias de copias y copias de traducciones y traducciones y traducciones. ¿Sí me entiende? Podemos decir, la Torá y la Taná es la Biblia original. De ahí para acá todos son traducciones de la Biblia original. Cada Que vez es del que hebreo. sacan una copia de esa está más y más y más. y Más cambiada. Cada quien le va a poner Ya. Mire que me hizo acordar de que una hermana nos comentó que estaban estudiando en su iglesia la Biblia del oso, ¿cierto? Ojo con esto, te voy ¿La a... Biblia de qué? La Biblia del oso. Ay, Es una excelente Biblia, ojo con esto, es una excelente Biblia y sí la recomiendo para estudio. No recuerdo la fecha exacta, es en el año 1580 y algo, en que la escribieron. Y esta Biblia la escribió Casiodoro de Reina. Ojo con esto, ojo con esto. Después de esta Biblia, o aparte de esta Biblia, había otra Biblia que la escribió el señor... Valera. sí, pero ¿cómo se llama? Cipriano Cipriano de Valera. Cipriano de Valera. Otra Biblia, son muy similares, también por allá por los años 1500 algo, se me olvida la fecha exacta. Y estas dos versiones de Biblia, la Biblia del oso, escrita por Casiodoro de Reina y la unieron con la de Cipriano de Valera y por eso apareció la famosa Biblia llamada Reina Valera. ¿Qué es esta? En 1960, Esa. que es la famosísima que el cristianismo comúnmente casi todo usa. el mundo. Casi todo el mundo usa esa Biblia. Es la que nosotros Entonces, tenemos. Esa no. entonces- Esa es la Vulgata. Entonces téngalo presente, que si usted tiene la Reina Valera, es la unión de la Biblia del oso con la Biblia de Cipriano Valera. O sea, la que escribió Casiodoro de Reina con Cipriano Valera. Pues espero no haberme trastocado los nombres, pero es así. Entonces la Reina Valera es una unión de dos copias de Biblia, no es ninguna Biblia original. Y la Biblia del oso no es una Biblia original, es una traducción que hicieron en los años 1500 algo, ¿yo? Bueno, la del oso es la de nomás de Cipriano de Reina. Es que sí, entonces, ¿cuál Cipriano de Reina? Casiodoro de Reina. Perdón, Casiodoro. Ese es el que Sí, escribió él la del oso. escribió, sí, o sea, espero no haberme equivocado con el nombre, no haber trastocado los nombres. ¿Sí? No estoy 100% seguro, pero creo que es Casiodoro de Reina. O sea, era una Biblia y los dos Sí. eran muy parecidas. O para no Sí, tener exacto. dos, las juntaron. La Biblia del oso fue escrita por y Ajá. escribió otra Biblia, ¿sí? Y las juntaron, y la convirtieron en la Reina Valera de 1960. O sea, que pasaron 100 y garra de años. Sí, y hasta que las juntaron y es la Reina Valera que nosotros tenemos. Que Entonces, la la que unión, por eso tenemos se llama Reina, ¿sí? De Casiodoro de Reina y Valera por ¿Qué Cipriano de Valera. significa Valera? Es el apellido de esa Es persona. como si fuera Carlos Bolívar, ¿no? Y Es él la persona que escribió- escribió. Sí, no, Carlos, no, María- si Carlos María- hace un libro Sauceda. y María hace Sí, sí, otro, sí. va a Así ser se unen. Valera Sauceda. Ah, son Sí. nombres. El Son mismo los, nombres, Valera, sí, exacto, Bolívar. son los nombres de quienes tradujeron esa Biblia. Es que, escuche, no que la escribieron, Que se El juntaron. sino que la tradujeron también a su pensamiento, a su manera de ser, y luego los famosos eruditos en los años 500 se les dio por unificarla y sacaron la Reina Valera en 1960. ¿Ok? Para que lo tengan presente. O sea, que la de nosotros es la más a lo que nosotros hablamos. Exacto. Esa es como hablaban en latín allá en Roma.
en el año 350, la que usted tiene, la Vulgata Latina. Porque la tuya es ¿En Vulgata el Latina. año qué? 350. La suya, que es la Vulgata Latina, eso es una traducción de la Vulgata Latina, de la Biblia que escribieron en el año 350 después de Cristo. Por eso es que está Al revésado. tan tergiversada y tan fuera de contexto. Jesús bendito. ¿Listo? Vamos entonces, ¿ya leyeron en español? ¿Sí? Listo, ponle cuidado a lo que dice acá. Fiesta de los judíos. Es algo muy parecido, dice, después de estas cosas había una aj. Vamos a escribirlo en hebreo. Es aj, es igual a fiesta. ¿Ok? Aj, diga conmigo aj. Ag, Aj, ag. es igual a fiesta. ¿Listo? En Yahudá. Entonces, Yahudá. Bueno, no lo sé pronunciar bien. Diga conmigo Yahudá. 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 Es judíos. Yahudá es judíos. Eso es lo que traduce judíos. ¿Listo? Ja. Dice, y subió Yahshua, para que vea cómo la Torah lo menciona el nombre de él. ¿Sí? Subió Yahshua, con tilde acá. Yahshua. ¿Sí? Ese Yahshua fue el que tradujeron como Jesús. ¿Ok? Entonces subió Yahshua a Yashurarayim, que es Jerusalén. Voy a escribirlo acá en hebreo. Yarushalayim. Esto es, lo tradujeron como Jerusalén. ¿Ok? Entonces, acuérdense que los nombres bíblicos reales son en hebreo y estos nombres los dio Roma. Todos los nombres que nosotros conocemos en la Biblia son romanos, no los verdaderos. ¿Listo? Son los nombres de Jerusalén no son los verdaderos. No, lo que nosotros o el mundo entero pronuncia no son los correctos. Esa fue una traducción que le quisieron dar desde que Roma le puso nombre a todos los sitios, los lugares y hasta el Mesías. ¿Ya? Entonces, dice, y en Yashurayim, cerca de la puerta de Hudson, voy a escribirlo acá, ya lo leyeron ustedes, Hudson, quieto, es la puerta de las ovejas. Puerta de las ovejas porque era el único sitio donde era permitido que las ovejas, ese tipo de animales, entraran a la ciudad. No podían entrar por cualquier otro lado. Era muy organizada la ciudad. ¿Listo? Dice, había un estanque llamado en arameo Beit Sata. Fue lo que leyeron allá en la Vulgata Latina, ¿cierto? Y en hebreo es Bethesda. ¿Listo? El cual tiene 5 pórticos. Vamos al verso 3 en español. Alguien que me ayude. En español. En ellos, pues. No, perdón. Esa es Vulgata. Esa es la Vulgata. Cuando yo le diga Vulgata Latina. En esa es la estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Listo, para un segundito. ¿Puedo borrar esto? Sí. Sí. Bueno, pónganle cuidado. Vamos a hacer la lista de las personas que estaban en el lugar. Y van a ver lo importante y lo interesante que es analizar esto. ¿Listo? Deme el listado primero en español. ¿Qué dice allá? La multitud de enfermos, Bueno, enfermos. Siga. ciegos, Habían enfermos, habían ciegos, cojos, cojos, paralíticos. paralíticos. Y esto. ¿Listo? 1, 2, 3, 4 personas. ¿Listo? ¿Qué dice la Vulgata Latina? En la 3. Sí. En ellos, pues, yacía una gran. Muchedumbre de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, aguardando el movimiento de las aguas. Listo. Aquí en el hebreo lo único que cambia es la palabra majim. Voy a escribirla por acá. ¿Y qué es Majim? Majim es aguas. Majim es aguas. Majim con Y de yuca y de puntito, majim. Traduce aguas. ¿Ok? Vamos al verso 4. Porque un ángel descendía
de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Léame la Vulgata Latina. La 4. Sí. Pues un ángel del Señor descendía al tiempo en tiempo a la piscina y se agitaba el agua. Y el primero que después Descendía. de El primero que Ah, descendía. después, cambia. y el primero que descendía de movilidad al agua entraba en la piscina, quedando sano de cualquier enfermedad. Es casi parecido a la traducción de la Torah. ¿Listo? Entonces, fíjense lo que está diciendo. Diga conmigo, Malak Malak. es ángel. Ángel. O Malaquín es ángeles. Cuando le encuentra la palabra I-M, Malaquín, Es mis ángeles. es ángeles o mis ángeles. Sí, señora. Qué bueno que he aprendido. Mi ángel o mis ángeles o ángeles. Y Malak es ángel, en singular. ¿Listo? Entonces dice, porque un Malak de Yahweh, escuche lo que dice la Torah. Dice un Malak de Yahweh, no solamente dice un ángel. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado y vea la diferencia de la Torah a cualquier versión bíblica. ¿Sí? Dice un Malak de Yahweh. ¿Por qué? Porque hay que especificar de quién es el ángel. Porque si no se especifica, el origen del ángel puede ser un ángel caído. Ángel caídos son los malos. Los malos. Y acuérdense que a quien llamaron Satanás, serpiente antigua, diablo, Lucifer, es un querubín o un ángel caído. Y 200 ángeles principales cayeron con él y la tercera parte de los ángeles se rebelaron y fueron destituidos de la gloria del Eterno. Entonces, si no se hace referencia el origen del ángel, puede ser un ángel del mal. Y ahí viene una pregunta. Ojo con lo que voy a preguntar, porque es algo delicado para analizar. Y ya muchas personas, para estos tiempos que son estudiosos de las Sagradas Escrituras, están analizando el milagro, quién lo daba en el estanque de Betesda. Porque no podemos seguir asumiendo todo el tiempo que porque dice la Biblia que es un ángel, entonces que proviene de Dios. Porque fíjense que todas las traducciones bíblicas no dicen el origen del ángel. Y Dios es misericordioso. Pero si usted analiza, realmente era un juego con las personas que estaban enfermas. ¿O no era así? Era casi una burla. Y lo digo con todo respeto. Porque un pobre ciego, ¿a qué horas iba a ver que el agua se movía? Un sordo, ¿cómo iba a oír que es el movimiento del agua? Podía verlo y estar todo el día pendiente así. Ahora, si no se sabía el día, ni la hora, ni el momento, ojo con esto porque trae también como una semejanza a la venida del Señor, donde nadie sabe el día ni la hora exactamente que el Señor va a volver a la tierra a instituir el reino de su Padre y su justicia en la tierra. ¿Cierto? Que a muchos cristianos lo llaman el famoso arrebatamiento, ¿cierto? O lo llaman la venida del Señor. Entonces, si nadie sabe el día y la hora, es casi similar a lo que sucedía en el estanque. Nadie sabía en qué momento venía el Malaquín. Y el pobre cojo, entonces, ¿cómo hacía para meterse? O un paralítico, ¿cómo hacía? Tendría que tener personas a su lado para que estuvieran pendientes y lo lanzaran al agua. Iba nomás por ver, como que Entonces, ¿qué sucedía? Lo más probable, Que llegara si Dios, entramos a su analizar, majestad. si entramos a analizar, muchos de sus familiares, a esas personas que estaban ya sin poder moverse, hasta tal vez iban y las dejaban ahí, se cansaban y se iban, porque nadie sabía el día y la hora. No era ni cada 8 días ni cada mes. No, claro. Dice de tiempo en tiempo. Y un tiempo puede ser años, pueden ser meses, pueden ser días, pueden ser hasta horas. ¿Ya? Ese papel. Entonces eso indicaba que la persona tenía que estar pendiente, tenía que estar atenta, tenía que estar preparada para el movimiento de las aguas. Y si no se preparaba, se perdía de su milagro. Vamos al verso 5. Vamos en español. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Léame la Vulgata Latina. El 5. El 5. Sí. Allí estaba un hombre que
que traía 8 años hacia que se... 38. 38 ¿Sí dice 38 o dice 8? hacia- I gave her another pen. ¿Qué dice ahí? A ver. Traía 38 años hacia que se hallaba enfermo. Ok, casi lo mismo que nos dice la Torah. Quiero que estén atentos a lo siguiente. Estén atentos a lo siguiente. Diga conmigo, Ish. Diga conmigo, Ish. Ish. Ish traduce hombre. Hombre. ¿Listo? Pero vamos atentos. Voy a escribir el número acá. Dice que un hombre hace 38 años yacía. ¿Cierto? Ya tenía O sea, 38 llevaba años. 38 Hacía que años estaba- de haber llegado a ese sitio. ¿Cierto? ¿Y estaba qué? Llegó enfermo. Ojo con esto. Porque aquí le puse la lista: enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Él estaba enfermo. Pero este hombre llegó enfermo y llevaba 38 años sin poder lograr Entra al agua. su milagro. Para que vea cómo era de dura la situación. 38 años y llegó, diga conmigo, llegó enfermo. Y llegó enfermo. Ojo con esto. No llegó ciego, no llegó cojo, no llegó paralítico, no llegó con lepra, porque era la enfermedad grave en aquella época. No llegó con ronchas o cualquier otra enfermedad. No llegó, dice que llegó enfermo. Y la enfermedad es muy distinta a la ceguera o al estar cojo o al ser paralítico. Ojo con eso, por eso les digo, 38 años que llegó enfermo. Vamos al verso siguiente. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Miren lo que dice la Torah. ¿Quieres leerlo? Como Jesús le No, la Torah. En el que era 6. cuando Yeshua lo vio acostado, le supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo, ¿quieres ser sano? Bueno, escuchen lo siguiente. Vamos a seguir analizando. Atentos a esto. 38 años y llegó enfermo. ¿Y cómo lo encontró el Señor? Acostado. Acostado. Voy a escribirlo acá en rojo. Lo encontró acostado. O sea que estaba parado junto del... La persona que está acostada, ¿cierto? No está paralítica. Porque el que está acostado fue porque se acostó a descansar. Fíjense cómo es el análisis de esto. Va a llegar cuando... Llegó enfermo. Pudo haber llegado con dolor de estómago, pudo haber llegado con unos dolores en el vientre, llegó enfermo, pudo haber llegado con una gripa de esa rompehuesos terrible que no podía y se acostó. Pero pues es que ya tenía 38 años enfermo. Exacto, 38 años, ojo con eso. ¿Y cómo lo encontró? Acostado. Ahora le voy a decir una cosa. ¿Una persona acostada podía meterse al estanque al movimiento No. de las aguas? No. No. Ojo con esto. Lo encontró acostado. Llegó enfermo y lo encontró. Acostado. Y una persona que está tirada en el piso, ¿cómo va a correr a meterse al estanque? Pues él estaba... Indica que no estaba preparado. Estaba esperando recibir algún día el milagro, Ya no sabía ni pero estaba resignado y empezó a acostarse. Ojo a lo que vamos a leer. Vamos al verso siguiente. Verso Señor, 7. le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Captan lo que están leyendo? O sea que no estaba... O sea que él estaba esperando quién no me quiere. Exacto. Ojo a lo que voy. Cuando empezamos a analizar, vuelvo a repetirlo, llegó enfermo. 38 años esperando, acostado, no preparado para recibir el milagro. 38 años acostado.
Él no estaba paralítico, él no estaba cojo, él no estaba ciego, llegó enfermo. Y cualquier persona enferma puede moverse. Pero tomó la decisión de acostarse. Y vamos a lo siguiente, miren lo que dice, verso 7, dice, Adoni le respondió el enfermo. Perdón, voy al verso 6, Adoni. Voy al verso 6. Dice, cuando Yahshua lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo así. Y le preguntó, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y está una pregunta que, digamos, si uno fuera el que estuviera preguntándole a una persona así, lo primero que uno va a decir, humanamente, y hay que reconocerlo, pero ¿cómo quiere ser sano estando echado ahí? ¿Cómo quiere prosperar si se la pasa? Acostado. ¿Cómo quiere conseguir trabajo si se la pasa? Acostado. ¿Cómo quiere conseguir buen dinero si se la pasa? Acostado. Es posible. ¿Cómo quiere salir de la enfermedad si se metió a la cama? Y el peor error de un enfermo es quedarse en la cama. Dicen los antiguos, mire, las personas antiguas, ¿sabe qué hacían las mamás? O al menos conmigo lo hacían. Que a uno le daba gripa, a uno no lo cobijaban ahí, que pobrecito, y vaya, métase a la cama a dormir. No, señor, la mamá lo obligaba a uno a bañarse y hágale, le daban a uno en Colombia una panelita con limón y hágale, mijo. Y le decían a uno, al mal que no tiene cura, hágale la cara dura. Así decían en mi época. ¿Y qué le obligaban a uno? Irse uno a trabajar, irse uno a estudiar, moverse, y cuando menos pensaba uno, ya la enfermedad se le había pasado a uno. Ya se le había olvidado. Dice la mayoría de los médicos, me voy a tener un momentico, dice los médicos que la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas. Diga conmigo, psicosomáticas. Psicosomáticas. ¿Sabe qué es un estado psicosomático? Es un estado mental. La mayoría de las enfermedades están en la mente de la persona. La persona medio le da una gripita o medio le da un dolorcito y ya cambia el semblante porque no, voy a meterme en la colada. Porque ya nos sentimos sin ánimo, nos sentimos sin fuerzas, nos sentimos que nos duele, nos sentimos que, Eso es falta que ya no podemos caminar. Ay, no, mejor yo me meto a la cama. autoestima Ay, me voy a personal. cobijar más bien, me quedo quietico. Ay, no me molesten, no me hablen, no, ni prendan la luz, por favor. Oh, que les suena el carijo celular. Vaya, salgan de aquí. Así somos la mayoría de los seres humanos. No queremos ni que nos hablen, no queremos ni que nos miren, no queremos nada. ¿Cierto? Diga conmigo, psicosomáticos. Psicosomáticos. Son estados del alma. Son estados del alma. Es el sistema de pensamiento. Si la persona cree que está enferma, Va a estar va enferma. a estar enferma. Exacto. Yo le preguntaba a unos doctores allá en Colombia eso, ¿qué es lo que sucede? Me decían, un día le dije, doctor, ¿usted por qué siempre lo que recetan son Paracetamol. en Colombia o en Latinoamérica es acetaminofén, aquí es para Aquí es Tylenol. Tylenol, que son México es pasticas para el dolorcito y la fiebre. Y donde quiera que usted vaya al médico, el médico lo primero es que, si se han dado cuenta, todos los médicos le ponen aquí el estetoscopio y dicen, respire, le miran aquí el oído, así tiene infección, le miran la garganta, así tiene infección, no le dicen a usted nada, sino respire, y ya el doctor se da cuenta que si no hay infección, eso es un cuento de la persona. Entonces, ¿qué hace el doctor? Le empieza a hablar, le empieza a charlar, y la persona, sí, no, es que me duele, es que estoy así, ay, estoy que no puedo, achú, y se empieza a estornudar la persona. ¿Y el doctor qué hace? Saca su recetario y mientras va hablando le va anotando. Hace su deber. ¿Cierto? Y le va a decir, le dice al doctor, le voy a recetar esto de Porque ya está Tylenol, mentalmente que con la pastilla se va a curar. Tylenol, y ponle cuidado. El médico le receta 30 pastas, como mínimo. Bueno, voy a hablarlo de lo de Colombia. 30 pastas de esto y 30 pastas de esto y otras 30 de algo. La persona cuando sale del consultorio increíblemente sale hasta caminando mejor. Y también se las toma. Y no se ha tomado ni la primera pastilla. Llega a la farmacia, le dan su tracalada de pastillas y se sube a su carro, se va a su casa y ya
Y ahí se le dio la Empieza a tomarse pastilla. las pastillas, le dicen cada 6 horas, cada 8 horas se toma hasta que se acabe el tratamiento. La persona lleva 2 pastillas y al otro día, wow, amaneció regio, amaneció bien, y no terminó el tratamiento. Por eso es que ellos recetan esas pastas que no le van a afectar mucho el cuerpo al ser humano, pero la mente de la persona piensa que sí. Entonces, si realmente estuviera enfermo, se sanaría con el tratamiento completo. O si no, vaya, revise en su casa, donde usted guarda la medicina. ¿Cuánta medicina tiene usted y hasta vencida de cuántos años? Si entra en un cuarto que yo conozco. Entonces, Sí, qué padre. Entonces, Échasela toda. diga conmigo, son psicosomáticos, Psicosomáticos. estados del alma. Estados del alma. ¿Listo? Vamos a seguir leyendo que aquí hay algo tremendo. Entonces el hombre Estaba acostado. llegó enfermo y el Señor lo encontró acostado, ¿cierto? Y en el verso 7 le respondió el enfermo. Dice, no tengo quien me meta. Ojo con esto. ¿Por qué no recibía ese milagro? ¿Por qué no recibía el milagro el hombre? Porque estaba acostado. Porque estaba esperando ¿Quién fuera por que él? otro lo metiera. Escuche lo que dice. Estaba esperando que otro lo llevara y lo metiera. Y viene la pregunta, ¿llegó paralítico? No. No. ¿Llegó cojo? No. ¿Llegó ciego? Llegó No. enfermo. Llegó con una enfermedad X. ¿Cierto? Pero ojo con esto. El sitio donde él llegó y se metió, Había de todo eso. había ciegos, cojos y paralíticos. ¿Y por qué estaba acostado? Porque se contagió del lugar donde se metió. Él no llegó paralítico, pero estaba acostado. Acostado no significa paralítico. Por eso el Señor le extrañó. Y si usted analiza la historia, el Señor se extrañó. Pero este que se puede mover, ¿por qué no se mete? Y es que en el sistema de pensamiento se contagió de los paralíticos que están en el lugar y acostado, su cuerpo empezó a reaccionar porque su mente le indicó que él no, supuestamente no podía caminar. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. ¿Dónde me junto? ¿Dónde me congrego? ¿Con quién me reúno? Y algo delicado, ¿quiénes son mis amigos? ¿A quién escojo por amistades? Si escojo borrachos, Pues vas a andar borracho, si escojo drogaditos, vas a andar drogado. así diga que yo no me meto con eso, yo no sé qué, yo conocí a muchos que no, yo con eso no, esos son ellos. Y tarde o temprano terminan contagiados. Si usted quiere prosperar y se junta con un pobre que está acostado, ¿va a prosperar? Me va a dar huevonada también. Va, aclaro esa palabra para las redes sociales, eso es una palabra normal aquí, es que en muchas naciones eso es una grosería. ¿Huevonada? Sí, Huevón. traten de no pronunciarla porque estamos por las redes sociales y vuelvo y lo repito. En Latinoamérica, por ejemplo en Colombia, mi país, eso es una grosería. Entonces le aclaro a todos, eso es una palabra común en Tex-Mex, ¿lo llaman? Texas. En Texas. Ya, pero eso indica aquí la persona que no hace nada, que es perezosa. Perezoso. ¿Ya? Listo. Entonces ponle cuidado. Entonces, si usted quiere prosperar, júntese con gente próspera. Júntese con empresarios que le enseñen a usted. Que usted pueda tomar el ejemplo de ellos para prosperar. ¿Quiere ser bendecido? Júntese con personas de bendición. ¿Quiere no ser bendecido? No se junte con nadie. Y no va a recibir nada. Ni aprenderá nada de nadie. Y si usted quiere ser pobre, júntese con los pobres y pobre va a seguir siendo. Y si usted es pobre y quiere progresar, júntese con personas que le enseñen a salir adelante y a triunfar. ¿Ok? Entonces fíjese, 38 años, llegó enfermo, no llegó paralítico. Pero al juntarse en este grupo de personas, se contagió y terminó acostado. Miren lo que dice el Señor. El Señor no lo encontró paralítico. ¿Lo encontró cómo? Acostado. ¿Y por qué estaba acostado? 38 años, quién sabe cuántos años duró acostado. Al punto que ya pensaba que ni siquiera se podía mover. Y estaba esperando que otro lo llevara a recibir el milagro. Y esto pasa hoy en día. ¿Cuántas personas están esperando recibir su milagro porque necesitan a otro? En vez de estar buscando al Señor. En vez de estar buscando en su palabra.
Miren lo delicado. Verso 7. Dice, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agitan las magín, que son las aguas. Mire, y entre tanto que yo voy, miren cómo fue la cuestión. O sea, se contagió tanto que ahora adquirió una parálisis mental, no física. Porque él mismo dice, y en tanto que yo voy, entonces la pereza que adquirió fue grandísima. Ah, sí voy, como decía el Chapulín, ¿cierto? Sí voy, ya voy. Puedo defender. Ahí están las aguas moviéndose. Pídale permiso a una pierna para que se mueva la otra. Voy. ¿Será que alguien me lleva? ¿Quién me empuja? ¿Quién me alza? Cárguenme a alguien, por favor. Y él no llegó así. Entonces, fíjese su vida en este momento. Hágase un análisis introspectivo usted mismo. ¿Con quién se ha juntado usted que no le ha dejado triunfar? ¿Con quién se junta usted? ¿Quiénes son sus amigos que no le dejan salir adelante? ¿Con quién se la pasa usted hablando tanto que usted cree que está enfermo? Y seguro que es que usted habla con una persona que se la pasa quejándose todo el tiempo de enfermedades, que ni está enferma, pues usted también ya está contagiándose. Contágiese de la verdad, contágiese de la vida, contágiese de la palabra de Dios, contágiese de palabras y de personas que lo lleven a prosperar en su vida. Vamos al verso 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué dice la Vulgata Latina? El 9 no, El 8. ¿Qué dice la Vulgata Latina? Dícele Jesús, levántate, coge tu camilla, recoge tu camilla y anda. ¿Qué dice la Torah? Yeshua le dijo, Kum Saed, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué palabra tan bonita? Mírela, se lo voy a escribir aquí en el lecho. Saed. Kum Saed. Kum Saed es Levántate. 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 ¿Se dan cuenta de algo muy bonito? Y es que el Mesías le habló al hombre. Le hizo una pregunta y luego le habló y le dijo, levántate, levántese, toma tu lecho y anda. Y si yo me pongo a analizarlo, me parece que le metí una regañada, pero esas bien bravas. Levántate, toma tu lecho y anda. No le dijo, vuelve a caminar. No le reprendió la parálisis, no lo sanó de parálisis, no lo sanó de cojera, lo sanó de pereza. Le quitó la pereza, le cambió el sistema de pensamiento. Y es lo que usted tiene que hacer, cambiar ese sistema de pensamiento de fracaso, de tristeza, de amargura, de desesperanza, de que no puede, que no lo va a lograr, de que se estancó. Y usted no avanza muchas veces, es porque otro le dijo que no avance, porque usted se está contagiando. Usted tiene que romper esa barrera del temor, levantarse, tomar su lecho y caminar. Si usted mira la palabra del Eterno, él ni siquiera lo tocó. Le dijo, levántate. Kum Saed, le dijo, Kum Saed, levántate. Pues sí, pero la palabra del Eterno era el poderoso, por eso lo levantó. Por eso, pero no fue por su palabra que simplemente se paró porque él se lo dijo, sino le cambió el sistema de pensamiento porque él estaba acostado. Y a una persona que está acostada, que está postrada, que está sin fuerzas, que no quiere, ¿qué es lo que lo levanta? Diga conmigo, palabras de vida eterna. De vida eterna. Levántese, usted sí puede. Él estaba esperando que otro le hiciera las cosas. Él estaba esperando que otro lo levantara y lo llevara. Y se atravesó el masillado y dijo, levántate, Kum Saed, levántate. Toma tu lecho y anda. No le dijo, levántese. Ni siquiera le dijo, váyase para el estanque. No espere el milagro del ángel. Acciónese. Actívese, motívese, muévase usted solito. No permita que otro le cambie el sistema de pensamiento, lo postre
No permita que se estanque, no permita que la estanque, no permita más esa barrera que le impide seguir. Dice la Escritura que para el Eterno no hay nada imposible, menos para nosotros. Amén. Si no podemos avanzar es porque el temor nos cogió. Porque escuchamos un comentario de alguien que de pronto, me hizo dudar, entonces no avanzo. Avance, esfuércese. Se lo dijo a Josué, levántate, esfuérzate, porque yo estoy contigo todos los días del mundo. Amén. ¿Qué le tocó hacer al hombre? Levantarse. Levantarse. Yo creo que hasta pena tuvo que haberle dado a este hombre. 38 años, él no llegó paralítico, 38 años esperando que otro lo llevara. ¿Cómo llegó al estanque? Por sus propios medios. Y él mismo lo reconoce. Lo tremendo de la Escritura es que él mismo lo reconoce. Él dice, es que no tengo quien me lleve. Pero mientras tanto yo voy, y ahí se nota la pereza tan tremenda. Por eso estaba acostado. Ay, sí, ay, ay, ay. Yo creo que se estiraba así. Ay, no, me quedo aquí esperando que vuelva otra vez el ángel. Y se acostaba otra vez ahí. Hasta ahí llegó el Señor y le dijo, si usted nota la historia y la lee correctamente, el Señor se averiguó qué es lo que estaba pasando ahí. Ahora, ¿por qué el Señor no sanó a nadie más ahí? Porque el verdadero milagro, no estaban el verdadero milagro, diga conmigo, el verdadero milagro, El verdadero milagro. el verdadero milagro El verdadero milagro. no es nada físico, Eso no está mental. es mental. Cuando usted sana su mente, cuando usted corrige su sistema de pensamiento, cuando usted se alinea a lo que Dios quiere para su vida, ahí es donde empieza a ver las cosas distintas. Donde usted no necesita a nadie, no necesita a quien lo cargue, quien lo lleve, sino necesita oír la voz del Mashiach, la voz de ese ser llamado Cristo, del Hijo de Dios, su palabra, que lo levanta y lo lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. No permita que lleve mucho tiempo acostado, porque la persona acostada no hace nada, no avanza. Levántese en el nombre del León, tome su lecho, tome su propia vida, organícese y pa'lante. Ese es el más grande milagro, cuando se escucha la voz del Hijo de Dios, cuando aprendo a oírlo a Él, no a los demás. Si escucho a los demás, voy a resultar enfermo, ciego, cojo, paralítico o cualquier otra enfermedad. Y voy a terminar postrado. Pero si escucho al Mashiach, Kum Sae, que es levántate, ese estado del alma que es psicomático, se desaparece y usted va a ver todas las puertas abiertas para su vida, en todas las áreas. Vamos al verso 9 y terminamos. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Léame la Vulgata Latina, por favor. De repente se halló sano este hombre y cayó su cama allí iba caminando. Era aquel un día de sábado. Sábado o Shabbat por reposo. ¿Qué dice la Vulgata de la Torah? ¿En el 9? Sí. Y al instante aquel Ish, que es hombre, fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era Shabbat aquel día. Miren lo tremendo de este milagro. El Señor no le dijo sea sano. Él llegó enfermo, ¿cierto? Sí. No le dijo está sano. No dijo levántate y anda. No le dijo levántate y anda. No lo tocó O sea, tampoco. no estaba paralítico. No lo tocó. Le cambió el sistema de pensamiento. Simplemente le dijo levántese. Y lo más seguro es que no nos contaron toda la historia. Porque esto de Kum Sae suena a regaño. ¡Kum Sae! ¿Qué hace ahí tirado? O sea, ahí fue donde... ¡Levántese y ande, camine! Tome su lecho y lárguese de aquí. Perdóname la expresión, pero así tuvo que haber sido.
A otros escupió el piso del barrito y se lo puso en los ojos. A otro le dijo, sé sano, recibe la vista. A este simplemente le preguntó, ¿y qué quieres? Ni siquiera le dijo, quiero ser sano. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de lo que leyeron? Ni siquiera le dijo, Señor, yo quiero ser sano, porque ni siquiera sabía quién tenía al frente parado. No reconocía al maestro. Porque aunque estuviera en la Tanaj y la Torah, toda la historia sobre él, está pasando lo que pasa hoy en día en muchas congregaciones, en muchos lugares. Están esperando que el pastor ore. Están esperando que lance la palabra. Están esperando el recibe. Están esperando al ángel que agite las aguas. Pero ninguno se atreve a cambiar su sistema de pensamiento, pararse y caminar a buscar la gloria del Santo de Israel. Y él simplemente le preguntó, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y él ni siquiera le respondió. Simplemente se quejó. Es que no puedo. Con ella. Y es que en tanto que, cuando dice en tanto, es que como que le pedía esta patita permiso para mover la otra, a ver si no logro. Y luego esta mano, a ver si la. A ver, y luego la nalga, a ver si la iba a empujar. Ay, Carlos. En tanto que yo voy, otro me gana, entonces mejor me echo a dormir. Así estaba la historia del hombre. Estaba de aquí. ¿Por qué no le dieron el trabajo? Es que otro me lo ganó. ¿Y por qué se lo ganó el otro? Es que ese sí estudió. Yo no, hasta ahora tengo primaria. No quise. Es que hay que tener actitud, ¿verdad? Pero no esa. Pues no, pues actitud para... De paso en paso. trabajar. Llegó enfermo. El Mesías no lo sanó. No le hizo el milagro. Le cambió el sistema de pensamiento. Y este hombre tomó su lecho y se fue del lugar. La bendición está cuando usted sale del lugar donde usted no tiene que estar. La bendición está cuando usted se retire de personas que no tienen que estar a su lado, que le están contagiando su sistema de pensamiento. ¿Quiere triunfar? Métase en la cabeza que usted es una persona de triunfo, en triunfo, de victoria en victoria. Prepárese para triunfar. Luche, esfuércese. Así como llegó este hombre, era para haberse metido en todo el borde. En todo el bordecito ello debió haberse quedado ahí, y por si se hubiera quedado dormido. Hubiera sido yo, era así necio, me hubiera acostado hasta en todo el bordecito. Con tal que medio escuchar algo y ¡pum! Me dejaba ir así de medio lado. Pero ni eso. De seguro estaba bien lejos. O se creyó paralítico, que es lo más tremendo. Pero es que aquí no dice exactamente, porque tú al leerlo, yo no me imagino lo que tú estás diciendo. Pero si lo analiza así. No. Si usted lo analiza, él llegó enfermo. No, No, I'm sorry, paralítico. yo me imagino que ha de tener un dolor tremendo porque ya tenía 38 años ahí. Esperando. Y si tenía, vamos a suponer, como un cáncer y que no se podía levantar y que ¿Y estaba por qué no se enfermo, murió a los 38 años? porque Pues no podía. no se podía ni mover. No podía. ¿Por qué no podía Es moverse? que cuando llegó Pues porque a veces, no me puedes decir que cuando estás enfermo estás tan débil que no puedes ni No, yo levantarte. estoy hablando del hombre del cuento. Pues sí, pero es que El no hombre del cuento especifica. dice la historia que él llegó. No lo Llegó. llevaron. Llegó O sea, enfermo cuando y ya llegó, llevaba 38 años Llegó ahí. y no llegó arrastrado. No llegó cojeando, o sea que no Pero ya era cojo. 38 años es demasiado. No llegó ciego porque llegó, no lo llevaron. ¿Cierto? No estaba A lo paralítico que yo me porque refiero llegó. es que tú estás diciendo que estaba de perezoso allá. Claro, Pero con la cuando cantidad de años. tú tienes un dolor, no te mueves de la cama. Eso estamos hablando de una historia personal. La historia No te gustó. es que la historia personal de cada cual cambia.
Por eso, pero ¿Sí me digo, entiendes? eso que estás diciendo si usted se tú enferma por algo, no está escrito, es algo que estás diciendo. porque al analizar, por eso le dije, vamos a analizar lo escrito. Cuando usted lo analiza, él no llegó paralítico, o sí No. llegó paralítico. No dice, nomás dijo No, que llegó llegó como- enfermo. Llegó. Pero es que un llegó, paralítico no puede caminar, no puede moverse. Exacto. llegó. Pero tampoco dice qué Dice- enfermedad Dice tenía. llegó. La enfermedad puede ser cualquier enfermedad, pero por eso lo especifica. Y uno de esos Menos sí se parálisis porque él llegó, no lo llevaron. Si fuera paralítico lo hubieran cargado, como cargaron al hombre que los colgaron por el techo, los amigos y los familiares. Entonces llegó, no estaba paralítico. Pero ¿Cierto? como llegó, o que alguien lo pudo Cojo, hacer demasiado. puede que haya llegado cojito. No, no, Pero pero eso llegó. es enfermedad. No, es una enfermedad, claro. Pues, tiene una enfermedad en la Pero rodilla, podrá usted camina 38 años cojita. es demasiado tiempo Pero para que estar esté acostado, tirado. es que analice la respuesta. Dice, lleva 38 años y dijo enfermo. No dijo paralítico. Sí, enfermo. Y la pereza es la más grande enfermedad que puede tener un ser humano. Cuando Bueno, no si se lo quiere creas, mover. Eso es mortal. Porque no Esa es tiene la- peor que una enfermedad de parálisis. Exacto. Entonces, si llegó enfermo y Cristo le pregunta, y dicen, él hace 38 años está ahí enfermo, y lo ve acostado, y le preguntó, el Señor le preguntó, ¿qué quieres? ¿Sí? ¿Qué quieres? Y él ni siquiera reconoció al Mesías, él no reconoció quién estaba hablando. Y le dijo, es que no tengo quien me lleve. Entonces su parálisis no era física. En ese momento, cuando dice no tengo quien me lleve, indica parálisis. ¿Cierto? Porque si necesita que lo lleven, es parálisis. Pero luego, al momentico enseguida dice, y entran, entre tanto que yo voy, otro me gana. Por eso no puedo recibir un milagro. Y cuando ya levanto una pata, eso ya es cuestión mía, ya estoy parafraseando, cuando levanto una pata para mover la otra, ya otro me ha ganado. Esa fue la respuesta. Entonces no tenía parálisis realmente. Cuando él dice no tengo quien me lleve, si no miramos el contexto, indica que estaba pobrecito parálisis. Y el Señor hizo un milagro, le quitó la parálisis. Pero cuando dice que él trata de ir pero otro le gana, entonces no estaba paralítico. Pero su sistema de pensamiento lo llevó a creerse que estaba paralítico, por eso permanecía acostado. ¿No sería de noche o cuando era Y el tiempo de la término, siesta? no, aquí no dice de noche ni de día. El término acostado, puede ser por la misma enfermedad y los dolores, pero 38 años lo postró la enfermedad, o lo que estamos viendo es que el sitio donde él estaba metido lo contagió y se creyó paralítico. Cuando el Señor le dijo, levántate, kumsae, levántate y toma tu lecho y váyase, dice que al instante, dice que él simplemente, ¿qué hizo? Obedeció. Se levantó, cogió su lecho y ya no se fue al estanque, se fue del lugar. Y si miramos el contexto, si seguimos leyendo, dice que se ve y lo encontraron los sacerdotes en el templo. Y los sacerdotes le preguntaron, ¿y usted qué hace cargando el lecho? Dijo, no, el que me sanó. Escuche esto, no lo hemos leído, pero dice, el que me sanó. Me dijo, toma tu lecho y vete. Ni siquiera reconoció a la persona que le cambió la vida. Ni siquiera supo que el Hijo de Dios estaba ahí con él. Y vuelvo y lo repito, y ellos tienen la Torá y la Tanaj por tradición, se la saben de memoria. Y es lo delicado que alguien se sepa la palabra de Dios de memoria y no pueda reconocer al Hijo de Dios que muchas veces puede estar a su lado. Y cuando no se reconoce al Hijo de Dios, y es algo tremendo, y aquí voy más profundo, las religiones me pueden tener postrado. Cualquier religión me puede tener postrado. Pero cuando me encuentro al Hijo de Dios, todo me cambia la visión, me cambia el pensamiento, me cambia todo. Y es delicado porque hasta los sacerdotes se molestaron. Le dijo, eso no puedes permitido en el día de reposo. Y le preguntaron, ¿quién me sanó? ¿Quién lo sanó? Le dijeron, ¿quién es? Y dice el hombre, no lo sé. El que me sanó dijo así. Me dijo, toma tu lecho y vete. Entonces fíjese a lo que voy.
Entonces, no se deje contagiar por nada, no se deje contagiar por nadie, no permita que ninguna teología humana le cambie su identidad, su visión, su pensamiento, su mañana, su meta. Tiene una meta, agárrese de la mano del Eterno, del Altísimo y peléela hasta que la logre. Y va a ver la gloria de Dios. Mientras sigamos esperando ángeles, vamos a ver que otro nos gana. Y vamos, lo más delicado es que vamos a ver que otros reciben el milagro y yo no. ¿Cuándo voy a recibir mi milagro? Cuando yo aprenda a reconocer quién es el Hijo de Dios viviente, quién es el Masías. Cuando yo le reconozca y le obedezca como este hombre, al instante la vida de muchos cambiará en todas las áreas de su vida. Diga conmigo, González, levántate. levántate. Entonces, cuando usted esté en esa situación, situaciones difíciles, Pero- complejas, que usted ya no quiera seguir adelante, usted mismo dígase, ¡Conce! Me voy a levantar, Amén. me voy a levantar, en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, del León. Amén. Amén. ¿Listo? El león. Quedamos por hoy en esta clase. Nos vemos el domingo a las 3 de la tarde, perdón, el sábado a las 3 de la tarde en el estudio de Día de Reposo. Dios los bendiga. Bendiciones y thank you very much. Y se acabó.